Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que me estén viendo, queridos hermanos. En la vez pasada que tuvimos la instrucción de hace aproximadamente 2 semanas, una semana, si no más me equivoco, hizo una excelente observación el querido hermano Gerardo. Y esto da el motivo a este contenido, a este video. Es sobre dejar trabajos y empezar a afinar un poco los temas de lo que vamos a ver en parte de nuestra carrera masónica, empezando con el aprendiz y el trabajo continuo que tenemos que hacer. Y van a ser un poco de los ejercicios, muy aparte de nuestros trabajos que tenemos que seguir dándole continuidad. Que por cierto, no se me ha olvidado, dejé a cada uno un trabajo pendiente que se tiene que exponer en los siguientes trabajos regulares o cuando yo lo tenga lo más pronto posible. Mientras voy a empezar a dejar pequeñas tareas para empezar a trabajar poco a poco el trabajo continuo que tenemos que hacer. A mí me gustaría empezar con este material que voy a empezar a hacer con los primeros 2 temas. Yo diría que sería el Trivium y un poco de principios esotéricos. Ok, voy a hacer un poco más incisivo, un poco más preciso al empezar a decir las definiciones del Trivium, cómo empezar a trabajar con el Trivium y con los principios esotéricos. Y de ahí voy a dejar unas tareas. Más que nada es nada más empezar a decir conceptos y de ahí dejar las tareas para que ustedes empiecen a trabajar y ya empezando a resolver los problemas que deje, me los va a ir entregando y vemos igual el proceso que ustedes tienen, ¿no? Igual tenemos una manera de calificar y empezar a evaluar no solo de parte litúrgica, sino igual la parte más práctica. Bueno, pues iniciamos el primer bloque, que es el Trivium de nuestro trabajo continuo. Entonces, ¿qué es el Trivium? Ya habíamos mencionado en trabajos pasados que era la lógica, gramática, retórica, pero también se le conocían como las artes liberales. Trivium viene de trivium, de vías, 3 vías. Hay que recordar que antes era muy común el esclavismo. El esclavo no sabía ni leer ni escribir. El noble sí, él tenía acceso a la educación, entonces él podía tener la capacidad de estructurar las palabras, analizarlas y hablarse con elocuencia o con belleza. ¿Ok? Entonces empezamos con el primer punto. ¿Cómo sería nuestro primer paso? Pues nuestro primer paso yo considero que sería la gramática. En la gramática no solo se dedica al estudio de las estructuras de un lenguaje en específico, como en la escuela profana, podemos llamarlo así, en la escuela común, que nos enseñan, no, pues gramática en español, no, pues sujeto, predicado y verbo. Ah, ok, el adjetivo calificativo. La gramática no solo se dedicaba a eso antiguamente, sino también a la estructura y el significado de las palabras. Se metía mucho en la etimología, se metía mucho en la lógica y en la estructura no solo de un idioma, sino de varios, que eran en su tiempo popular, pues era el griego, era el latín, y en su tiempo cuando fue potencia, pues fue el árabe. Entonces, la persona que estudiaba la gramática veía todo ese tipo de composiciones. ¿Ok? Tomando un ejemplo, yo en mis trabajos antes empezaba con una palabra, luego citaba su etimología y de ahí me iba una filología y empezaba a construir mi trabajo. En este caso vamos a empezar primero con etimologías, ¿ok? Y ya de ahí vamos profundizando un poco más a filologías, de ahí a lógica y composición del lenguaje, yo considero, dependiendo de cómo vamos avanzando, ¿ok? Entonces, esto es en pocas palabras lo que se dedica el estudio de la gramática. Ya voy a empezar a seguir con los siguientes temas y de ahí voy a hacer un ejercicio y dejar tareas, ¿no? Un ejercicio de ejemplo, lo explico aquí en este material, y ya de ahí dejo el archivo PDF de las tareas y ya me lo entregan ustedes resuelto. ¿Ok? Entonces aquí acabamos con el punto de la gramática. Bueno, el segundo punto es la lógica. En otros lados lo conocen como dialéctica. En filosofía dialéctica tiene otro significado. De hecho, la dialéctica fue desarrollado mucho por Hegel. Así que yo lo mencionaré mucho como lógica.
Pero ¿de qué se trata? ¿O qué estudiaba la lógica en la antigüedad? Pues en sí se enfocaba en el razonamiento y en la argumentación. La forma en la que estructuramos nuestro discurso, la forma en la que estructuramos nuestros pensamientos, la forma en la que estructuramos nuestras palabras, ¿ok? Para desarrollar en sí el debate, el dejar las ideas un poco más claras. Nosotros vamos a empezar con el organón de Aristóteles. Él fue el primero en desarrollar la lógica como la conocemos. Son las primeras reglas lógicas. También lo que nos enseña la lógica es identificar las falacias, los errores argumentativos. Igual vamos a dedicarnos un rato para ver el tipo de falacias. Al momento de estudiar un poco la lógica nos damos cuenta que nosotros caemos en muchos errores argumentativos y no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces esto es en pocas palabras pues lo que nos vamos a enfocar al estudio de la lógica. Y vamos al siguiente punto, que en sí sería la retórica. Bueno, y el tercero y último punto es la retórica. Muchos lo conocen como el arte del discurso o el de embellecer las palabras. A mí me gustaría resumirlo como en la habilidad en la que nosotros nos podemos expresar eficaz y eficientemente, donde nuestras ideas son claras y podemos convencer a nuestro receptor. Nosotros somos el emisor de la idea y el receptor lo entiende de manera clara, sin ambigüedades ni malos entendidos. De esa manera pues ya explicamos brevemente qué es lo que se dedica a las tres vías, ¿no? La lógica, la gramática y la retórica. Entonces empezamos con los primeros ejercicios. Empiezo con ejercicios de gramática. La gramática. Empiezo con ejercicios de gramática. Hago un ejemplo y ya en el PDF que les voy a enviar van a empezar a resolver los ejercicios. ¿Ok? Entonces empezamos. Bueno, pues empezamos con los primeros ejercicios. El primer ejercicio sería de gramática. Yo les pondré en el PDF un link de un trabajo masónico. Lo leen y quiero que me hagan un resumen de menos de 150 palabras. ¿Para qué? Para que yo pueda evaluar su capacidad de comprensión lectora, su capacidad crítica lectora, y que lleguen con sus propias conclusiones y pueden a lo mejor dar una interpretación del por qué el autor escribió de tal forma el documento. Ok, el segundo ejercicio, que será sobre igual gramática, será ver las relaciones entre las palabras con su etimología. Un ejemplo fácil. Estoy hablando de trivium, ¿no? Trivium. ¿Qué otra palabra se parece? Ah, triángulo. Ah, ok. ¿Qué tienen en común trivium y triángulo? Ah, el tri. Ah, tri, que significa tres. Tres vías. Triangulum. Trigulum. Tres ángulos. Ah, ok. Entonces, el término en común que tienen es el tres, ¿no? Igual puede ser tridente, ¿no? De tres dentes, tres dentados. Entonces, ahí podemos decir que el término en común es tres. Lo que lo diferencia es su último sufijo. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. 4 palabras. Y de cada una de las palabras quiero que me saquen 5 palabras relacionadas con ellas etimológicamente. En este caso hice el ejemplo del trivium. Yo voy a poner otras palabras. Ustedes lo ven y me buscan otras similares etimológicamente y qué es lo que tienen en común y cuál es su segundo sufijo que la diferencia, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 2 ejercicios en la parte de gramática. Una de lección, comprensión y resumen, y la otra el de entender lo que son la etimología. Son básicos y es para empezar a entrarnos al tema del trivium. Y de aquí vamos al segundo tema, que sería la lógica, en la que nos vamos a centrar más en el organón de Aristóteles, y si vamos avanzando más, pues vamos viendo otros tipos de lógica, que la que le sigue es el segundo organón de Bacon. Pero mientras, pues vamos con la básica de Aristóteles. Bueno, y hasta me cambié de camisa. El siguiente punto es la lógica. Vamos a empezar con lo básico, que es la lógica aristotélica.
La lógica aristotélica se basa con 3 principios y uno que son de silogismos. Ok, vamos a hacer ejercicios de cada uno de los 3 principios, luego el de los silogismos, y lo dejaríamos hasta ahí y empezaríamos a seguir trabajando en el tema de la argumentación lógica. El primer punto de la lógica aristotélica es el principio de identidad, que los que sabemos un poco más de matemáticas o no nos acordamos, es poner, ejemplo, 1 es igual a 1, A es igual a A, o algo más banal. O un carro no es igual a una moto. Un carro es un carro y una moto es una moto. Se escucha muy sencillo, pero ahí empiezan las bases de la lógica aristotélica. Y de ahí empieza a construir todo su sistema argumentativo. ¿Ok? El siguiente punto es el de no contradicción. Si no más me equivoco, es el término de no contradicción. A ver, lo tengo aquí sus trabajos. Tarea. Ajá, es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción. ¿Ok? El principio de no contradicción, ¿qué es lo que dice? Pues una cosa no puede ser o no ser al mismo tiempo. O sea, un ejemplo. Mi café no puede estar frío y caliente. Otra cosa. Voy a subir para abajo. Es una contradicción. Si vas a subir, pues a fuerzas tiene que ser para arriba. No puede ser para abajo. Ahí hay un tema de contradicción. ¿Ok? Entonces, cuando llegas en esas contradicciones, estás faltando a la lógica, que es el principio de no contradicción. ¿Ok? Y eso se refiere mucho al principio, que es la base de identidad. Una cosa no puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una manzana es la manzana, una pera es otra pera. ¿Ok? El tercer punto se relaciona con el primero y el segundo, que es el tercero excluido. El tercero excluido, ¿de qué se trata? Nunca va a haber un punto medio en la lógica. O sea, un ejemplo. ¿Este control es blanco? ¿Sí o no? No puedes decir, pues medio blanco. No. O es blanco o no es blanco. Así funciona la lógica. Si nos acordamos un poco, los que estudiamos un poco de ingeniería o computación, la lógica es verdadero o falso. 0 volts, 1 volt. ¿Ok? Entonces, así trabaja la lógica aristotélica, es binomial. O es verdadero o es falso, pero no hay un punto medio. Entonces, el término de no contradicción, podríamos poner un ejemplo de... Bueno, ya hicimos la del control. Podremos ocupar la de... Ok, vamos a cenar, ¿sí o no? Y te dicen, no, mejor vamos a desayunar. Igual, está faltando el término del tercero excluido. Te está saliendo de las proposiciones. Empezamos construyendo algo y ya cuando vienes con un tercero, ahí ya estás faltando al tema de argumentación. ¿Ok? Lo vamos a ver más a fondo en la parte de la retórica. Luego ese es uno de los terceros puntos. Y el cuarto punto que vamos a poner en las tareas, es los silogismos aristotélicos. Bueno, vamos a repasar de nuevo. El principio de identidad. Ahí voy a poner un trabajo de varias sentencias. Ustedes van a decir, ¿cumple el sentido, el principio de identidad o no lo cumple? El segundo, te voy a poner varias sentencias y vas a decir si son verdaderas o falsas, si están cumpliendo el principio de no contradicción o no. Y en el tercero voy a poner igual otras sentencias y tú me vas a clasificarlos si son verdaderos, si son falsas o son indefinidas. Y en el cuarto, vamos a poner ejercicios de silogismos aristotélicos, que es la mezcla de los 3 que vimos. El ejemplo más común de lógica del silogismo aristotélico es el que dice y cita, cito a Aristóteles. Es así: todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano. ¿Ok? Todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano. Entonces, llegamos a la conclusión que Sócrates es mortal. ¿Ok? Entonces voy a poner varias construcciones lógicas, varios silogismos. Y ustedes los van a identificar y van a ver si cumple
¿ok? Si no tiene una contradicción, si su principio de identidad es inválido. Todos los principios que vimos los mezclamos en los silogismos aristotélicos y vemos si cumplen o no cumplen los silogismos, ¿ok? Y de ahí acabaríamos lo que es la parte de los ejercicios de la lógica. Y vamos al siguiente punto, que sería el de la retórica. En la retórica lo voy a poner sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio de la retórica? Antes de yo dar algunas herramientas retóricas o algunos de sistemas retóricos para el discurso y persuasión, me gustaría evaluar cómo ustedes hacen su discurso, cuáles son sus vicios, cuáles sus virtudes, cuáles son sus virtudes, y de ahí cuál es su estrategia de ustedes al momento de transmitir la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar? Me van a hacer un pequeño videíto, no más de 5 minutos. Van a preparar un discurso breve, ¿ok? ¿Y de qué se va a tratar ese discurso? Yo quiero que hagan ese discurso, lo graben en su celular, como yo, o lo graben por audio, como ustedes quieran. A mí me gustaría que lo hagan de manera de video, porque ahí yo puedo ver igual las facciones y es más impactante, ¿no? El discurso por los movimientos de la mano, si tenemos vicios a movernos mucho o quedarnos muy estáticos. Entonces eso me serviría a mí para hacer la retroalimentación. Esos 5 minutos quiero que hagan un discurso breve, que expresen sus impresiones de la masonería, ¿ok? Sea libre. ¿Cuáles son tu impresión de la masonería? Un discurso. Y al final me digas en una sola oración, con todo ese discurso que hiciste, qué era lo que querías expresar. ¿Cuál era tu tema principal? ¿Qué era lo que querías que el receptor se quedara? ¿Ok? Ya con ese discurso que me lo graban y me lo pasan, pasan el discurso a manita y me empiezan a explicar su estructura. O sea, me lo escriben en un Word, o si quieren en mano y le toman foto y me lo pasan. Y me empiezan a decir, mira, yo estructuré así. Yo quise decir esto por esto. Yo quise expresar esto por esto. Esto por esto. Yo quería transmitir esto por esto. Y me los vas haciendo como en un mapa mental. Tu discurso que realizaste, me lo descompones en un mapa mental para ver cuál es tu estructura y la forma en la que tú haces tu discurso y qué era tu forma de transmitir la información. ¿Ok? Entonces, me gustaría seguir tocando más temas. Me gustaría tocar el tema de los principios básicos del esoterismo. Pero la verdad, se me está haciendo muy largo y muy pesado el video. Así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a empezar con el Trivium. Estos son los ejercicios que les voy a dar. Muchas gracias, Gerardo, por darme esta idea. Entonces, ya tienen un trabajo que les encargué a cada uno, que tienen que pasarlo a exponer lo más breve posible a la tribuna de la elocuencia. Y este segundo, que se los voy a enviar en PDF junto con este video que estoy terminando de hacer. Y cualquier duda, pregunta, me pueden preguntar. Estamos aquí pues para guiarnos. Y pues por mi parte sería todo. Cualquier cosa, pues ya saben, estamos en el grupo, o me marcan o me hablan el personal. Me envían cuando puedan igual su trabajo, pero ya se les están acumulando. Esto ya es su segundo trabajo. ¿Ok? Hasta luego, queridos hermanos.